Hoy día vamos a hablar sobre el tema de qué es lo que nos identifica como iglesias Verbo. Tenemos un ADN, tenemos un fundamento y vamos a hablar sobre este tema. Y el fundamento tiene que ver con nuestra intimidad con Dios. ¿Y cuál es el fundamento de nuestra intimidad con Dios? Entonces podemos decir que el pacto con Jesucristo es la base para una verdadera intimidad con Dios. A través del pacto con Jesucristo nosotros recibimos una sanidad del espíritu, del alma y también de nuestro cuerpo. Se requiere pureza espiritual para entrar en pacto con Dios. Y esa pureza espiritual se da solo a través de la sangre derramada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa sangre nos limpia de toda maldad. Intimidad con Dios es pureza, es obediencia, es fidelidad, es comunicación, es amistad. Y esto es en el campo espiritual con el Padre. En el campo natural, cuando hablamos de una relación matrimonial, intimidad es amar incondicionalmente, es perdonar, es sonreír, es acariciar. Es conocer tus sueños, tus pensamientos, es darte a conocer mis ilusiones, es abrir mi corazón. Eso es intimidad. Y esa misma intimidad realmente tenemos que tener con Dios. Delante de Él tenemos que ir con nuestros sueños, con nuestras frustraciones, con nuestras debilidades, porque Él sí sabe cómo responder. Así es. Desde la caída, el deseo del hombre de buscar de Dios se ha ido degenerando. Hoy en día el hombre ya no busca de Dios. Ama más el pecado que a Dios. ¿Cuáles han sido nuestras circunstancias del conocer de un Dios verdadero? ¿Qué nos motivó a acercarnos a buscar de Dios? ¿Recuerdan cuando estábamos en tierras distantes, tierras lejanas del corazón de Dios? Habíamos probado muchas falsificaciones para buscar una intimidad con Dios. Falsificaciones como cultos, religiones, comunión con la naturaleza, meditación. Pero estas imitaciones o estas falsedades carecen del elemento vital para tener el pacto con Dios, la sangre de Jesús. Pero muchas veces nos vimos involucrados en tomar esas decisiones incorrectas. Lamentablemente, la necesidad del hombre de buscar una relación con Dios cada vez desaparece más, porque ama más el pecado que a Dios. Y vivimos en un mundo totalmente trastocado, apasionados, pero por el fútbol, apasionados por la comida, por la tecnología, apasionados por adquirir bienes materiales, apasionados por los deportes extremos. Pero debemos recordar que el único que ocupa un puesto principal, que no le vamos a ceder a nadie, es nuestro Señor Jesús. Por Él está mi pasión, por Él está mi corazón esta mañana. Gloria al Señor. Los días Gloria al de mi Señor. vida. En Romanos 3:11 la palabra dice: no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Todos se desviaron, a una se corrompieron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En el campo natural, si vamos a hacer un trabajo y decimos no contamos con nadie, estamos solos, no hay quien nos apoye, viene una situación de desconsuelo en nuestro corazón, de desesperanza. Pero la palabra de Dios nos dice que Él está con nosotros, que Él está con nosotros todos los días de la vida. Jesús dijo: ninguno puede venir a mí sino el que del Padre viniere. O sea, Dios pensó ya en cada uno de nosotros para llevarnos hacia su Hijo. Y Él, con sus promesas, nos dice que nos resucitará al final de los días. ¿Usted le cree al Señor? Sí. Entonces es un privilegio que cada uno de nosotros sepamos que Dios nos escogió. Me escogió a mí, escogió a Ramiro, escogió a nuestros hijos, escogió a cada uno de ustedes para presentarle a Jesús y decirle: Él es el camino, es la verdad, la vida, y con Él hago un pacto contigo para bendecirte todos los días.
Esas promesas establecidas en la palabra no pueden quedar solo como una mera lectura. Tienen que ser una realidad en nuestras vidas y tienen que producir un fruto agradable. Y aunque el hombre ya no quiera buscar de Dios, Dios en su infinito amor y misericordia sigue buscando del hombre. Por eso Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. ¿Recuerdan en un tiempo inicial de nuestras vidas? Estábamos perdidos, estábamos perdidas, estábamos en lo incorrecto, pero Jesucristo vino y con su amor incondicional me rescató, me salvó para una nueva vida, para un nuevo tiempo. Así es que mi pasión solo le pertenece a mi buen Jesús. Esta pasión no se comparte con nadie más, es solo para Él. Amada familia, es tiempo de que no estemos en doble pensamiento, titubeando en hacer lo bueno y en hacer lo malo. Seamos fieles con aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, Jesucristo el Señor. Bien, estamos hablando de que Jesucristo es el fundamento de la iglesia, el fundamento de la familia de esta iglesia, de cada uno de nosotros, en lo particular el fundamento de cada persona que está aquí en este salón. Dice la palabra del Señor en Efesios 2, 20, 22. Esperen un ratico, mis vistas. Y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. Estamos hablando de que hay una piedra angular, una piedra principal sobre la cual se edifica una casa. Y Jesucristo es esa piedra angular sobre la cual esta iglesia Verbo ha sido edificada. Ese es el fundamento de esta congregación. Cualquier otro fundamento que te quieran hablar es el fundamento incorrecto. El fundamento no se puede duplicar. Como la intimidad con Dios no se puede duplicar, no se puede falsificar. Es a través de Jesucristo. Mucha gente te dirá, hay muchos caminos que te llevan a Roma, pero el único camino que te lleva a los cielos es Jesucristo. Amén. Y ese fundamento debe estar claro en nuestras vidas y en esta congregación y en nuestras familias. Así que esta es la piedra angular sobre la cual se edifica esta casa, esta iglesia del Señor. Y se edifica en Cristo. Y este edificio bien coordinado va creciendo, dice la palabra del Señor, para llegar a ser un templo santo en el Señor. Esta casa, la finalidad de esta casa es que se convierta en una casa solamente de adoración para Dios, para nadie más. El único nombre que será aquí exaltado y proclamado y alabado es el nombre de Jesucristo. Y en nuestros hogares el único nombre en quien se cree y en quien nuestras generaciones deben creer es solamente en Jesucristo. No habrá otro nombre, solamente el nombre de Cristo. Y dice que va creciendo coordinadamente para que no haya desorden. Tiene que haber una cabeza, tiene que haber un fundamento, tiene que haber una directriz. En lo natural, el padre o la madre están direccionando a sus hijos dentro del hogar, poniendo orden. Si no hay orden, si no hay una directriz, cada hijo está en su habitación creando islas. Pero cuando realmente hay una coordinación, el padre y la madre convocan a los hijos a cosas importantes, a comer, a escuchar, a dialogar, a divertirse. ¿Quién pone las pautas de cómo divertirme, de qué escuchar, de qué hablar? Somos los padres. Y aquí en la iglesia, ¿quién coordina esta iglesia? Es Jesucristo, es el Señor de la iglesia. Aquí no hay muchos señores, es el único Señor de la iglesia, Jesucristo. Jesucristo, el Señor del Consejo de Ancianos, el Señor de los líderes de esta congregación, de las familias. Pero también en lo particular nos está diciendo
que en Cristo también ustedes, refiriéndose a cada uno de nosotros, somos edificados en unión con Él. El hecho de que Cristo mora en nosotros ya es una preciosa bendición. Y esa preciosa bendición tiene que ver con nuestro crecimiento, con una obra, a veces una obra sutil, una obra no tan tangible, pero que se va denotando paulatinamente conforme le permitimos actuar a Cristo en nuestras vidas. Para hablar ya no frunces mucho el ceño, ya sonríes un poco más, ya utilizas palabras que edifiquen al otro, ya realmente utilizas palabras que realmente sean dignas de ser escuchadas. Ya eres selectivo en qué miras, en qué escuchas. Es porque el Señor está en tu vida y vamos creciendo. Pero ¿cuál es la finalidad de que el Señor more en nosotros y que nos haya redimido a cada uno? ¿Cuál es la finalidad? De que seamos un templo de su Espíritu Santo, una morada digna para ser habitada. Eso es lo que quiere el Señor en nuestras vidas. De Él se trata. Y el fundamento viene de este sustantivo, fundus, que es la base, que es el cimiento. Y ahí está la otra palabra, mento, que es un sufijo que significa instrumento. Así que Jesucristo es el fundamento, es el poder, es un poder interno, no visible, es identidad, es esencia, es clase. Eso es Jesucristo en esta iglesia, eso es Jesucristo en nuestras vidas. No es visible, es espiritual, está en nuestro interior, es nuestra esencia del ser. Podemos mirar en lo natural, el ser humano tiene un ADN, tiene una esencia. ADN, ácido desoxirribonucleico. Este ácido nucleico es el encargado de transmitir la herencia a las siguientes generaciones. Características que ya serán visibles. Es el mensajero de la genética. ¿Cómo se manifiesta este aspecto que no lo vemos? Este ADN se manifiesta en lo externo. Cuando vienen nuestros hijos. Nuestros hijos tienen de pronto el cabello de su mamá, la tez de su mamá, el tamaño de su mamá, bien bajito o bien altito, pero depende de nosotros. El fenotipo es una característica externa visible de los genomas que llevamos por dentro. Y eso es lo que estamos diciendo en esta tarde, que la característica de nuestras familias, el fundamento es Jesucristo el Señor. Y ahí viene lo externo, lo que crece, lo que se visualiza, ¿sí? Da lugar al edificio. En el edificio el fundamento es esa base, esa construcción, ese cimiento que está afianzado en el suelo, profundamente afianzado. Claro, si este fundamento está en tierra movediza, muy posiblemente en la construcción caiga. Pero si el cimiento es fuerte, tiende a lugar una edificación magna. Tiene un edificio uniforme, simétrico, de diferentes formas, clases. El fundamento ilustra la forma que se va a poner sobre ese fundamento. Se visualiza lo externo, lo que se ve. Y eso es realmente lo que quiere hacer el Señor en nuestras vidas. Hermosearnos, darnos características externas, que seamos expresivos, que seamos sinceros, que seamos justos, que seamos verídicos, que seamos fieles, porque el genoma que llevamos espiritual dentro de nosotros tiene esa característica. Amén. Es el mismo Espíritu de Dios que vino a hablar la verdad, que vino a hacer justicia en esta tierra. Y de esa manera nosotros tenemos que vivir y actuar. Parte de ese genoma es afirmar. Y afirmar significa afianzar, aseverar, asegurar, decir que algo es cierto para nuestras vidas. Y lo cierto es que Jesús me cambió. Lo cierto es que Él me transformó.
Y por eso yo ya tengo la capacidad de afirmar mi amor a las personas que están a mi alrededor. No es suficiente decir te amo, ya sabes que te amo, ya sabes que te quiero. Lo importante es decir te amo y mostrar el amor. Porque si no, no haría concordancia, solo el hablar, el hablar. Hace rato sabes que te amo. ¿Y cuándo fue hace rato? ¿El día de la boda? Necesitamos necesitamos afirmar nuestro amor a las personas que nos rodean. Cristo no nos dice, tú ya sabes que te amo. Cristo nos dice, te amo, mío eres tú, yo te rescaté, yo te ayudo, mi mano está contigo. Y eso lo dice a diario. La afirmación es práctica. Todo lo que está establecido en la palabra de Dios no es solo una versión de lectura, es una versión de acción. Y las personas que actúan muestran el poder de Dios en sus vidas. ¿Sí? Y aquí dice, no es complicado. De diferentes maneras, el Señor nos dice que sí, cuidamos de poner por obra su palabra y sus mandamientos, todo nos saldrá bien, todo prosperará. Y en el libro de Josué, específicamente en Josué 1:7, dice que si guarda sus mandamientos, lo va a prosperar. Los que estamos aquí presentes, tenemos anhelos de prosperar. ¿Sí? ¿En qué área quiere prosperar? En todas, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay esa pregunta, todos lanzados decimos, todo, que nos vaya bien en todo, que a nuestros hijos les vaya bien en todo. Pero ¿qué estamos haciendo para que nos vaya bien? Es actitud, es realmente decisión. Señor, yo te creo. Y si tú dices que mi hijo es como un árbol plantado junto a corrientes frescas, que da su fruto y su hoja no cae, yo te creo a ti. ¿Usted le cree así al Señor? ¿Sí? ¿Ha establecido una palabra para sus hijos? ¿Ha establecido una palabra para su vida? Mujer virtuosa, aquí estoy. Esa soy yo. ¿No? ¿Las mujeres no dicen así? Digan, por favor, esta mañana, yo soy la mujer virtuosa que habla la palabra. Porque ¿quién lo dijo primero? El Señor tu Dios te dijo así, tú eres mujer virtuosa. Y cuando Él dice es verdad, Él no miente. Así que quiere de cada una de ustedes como mujeres que sean virtuosas, que edifiquen su casa, que sean llamadas columnas labradas en el templo del Señor. Amén. Esos son ustedes. Gloria al Señor. Así es que eso es parte de afirmar. Y para afirmar, para tener esa seguridad, hay una condición: obedecer la palabra de Dios. ¿Es fácil obedecer la palabra de Dios? No. A veces depende de nuestro estado de ánimo, decimos, es que no me siento bien, es que las cosas no están bien, pero eso no altera el beneficio de la obediencia. La obediencia es primero y luego la prosperidad viene en todo. Y podemos hablar de qué es lo que significa la familia del nacido de nuevo. En este proyecto de vida, los que estamos aquí presentes, debemos apoyarnos en todo. No estamos familias por un lado, familias por otro lado, regadas. No, estamos unidas en la casa de Dios para ser fuerte contra las hechanzas del maligno, para defender la familia, para defender nuestro hogar, para defender este centro de adoración, donde se proclama con libertad el nombre de Jesucristo, donde se dice, en esta casa hay sanidad, porque el poder de Dios se manifiesta a través de nosotros, a través de cada uno de los hermanos que nos acompañan. La vida en Jesucristo es una vida de entrega, es una vida de servicio. Dios creó la familia y ese plan original de Dios no ha cambiado. La familia sigue siendo lo más importante. La familia somos todos aquí. Y cada domingo que nos acercamos, qué grato es abrazar, qué grato es sonreír, qué grato es decir, Dios te bendice. ¿Cómo estás? Pero ese cómo estás no es un cómo estás exteriormente, es un cómo estás, cómo está tu corazón, cómo te sientes, cómo están las cosas en casa. La familia unida en oración, unida permanece. Entonces debemos realmente volcarnos a este tiempo de amistad, a este tiempo de fortalecer la familia.
Adicionalmente, estamos en un proceso de aprender a vivir y a caminar conforme a los principios de Dios. No es que nuestros hijos, no es que nosotros al nacer, nacemos con ese chip dispuesto para Dios. Una de las herencias que hemos adquirido es de nuestros padres terrenales. Muchos de nosotros concebidos en pecado. Adán y Eva transmitió una herencia caída. Eso transmitió. Y por eso es que venimos a este mundo rebeldes. Y uno de los problemas es la rebeldía en nuestros corazones. No solamente de los hijos, de los padres, de los adultos. Hay rebeldía. Y por eso tenemos que reaprender, volver al camino, volver al fundamento, volver a los principios de Dios. Y para eso nos necesitamos unos a otros. Para eso necesitamos de la familia. Y esta es una familia extendida. Aquí hay hermanos menores, hermanos intermedios, aquí hay símiles, aquí también hay hermanos menores, pero todos nos necesitamos. Y para eso están también las iglesias en el hogar, porque ahí acuden todas las personas que realmente tienen necesidad del Señor. La porción bíblica nos habla: amado, deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud a la vez que tu alma prospera. ¿Dónde debemos empezar a hacer cambios? En nuestra alma. ¿Cuál es la condición para prosperar en todo? Que prospere tu alma. ¿Qué está en nuestra alma? En nuestra alma están los pensamientos, los sentimientos, los sueños, los ideales, las relaciones, nuestra forma de comportamiento. Entonces, para prosperar en todo, necesitamos prosperar en nuestro interior, en nuestra alma. Ramiro decía hace unos minutitos que si gritaba, ahora ya no grite mucho. Entonces yo no iba a decir gritaba, yo iba a decir si mi tono era alto, ahora ya no es tan alto, porque no es que he cambiado en todo todavía. Entonces, si antes me tomaba mucho tiempo el perdonar, ahora me toma menos días. ¿Sí? Si antes me incomodaba fácilmente, ahora soy más paciente. Pero ese es un proceso de cambio, de sanidad, ¿en dónde? En mi interior, en mi alma. Conforme yo le permita al Espíritu de Dios hacer cambios, voy a mostrar más de Él que de mí. ¿Dónde se conoce mejor y consecuentemente se puede tratar el alma? ¿Dónde? En casa. Porque en casa nos conocemos como somos. En casa no podemos tapar las cosas, ¿verdad? En casa los hijos saben cómo está mamá, cómo está papá, solo con su forma de saludo, solo con sus actitudes externas. Entonces, en casa se tratan los asuntos. En casa empezamos a crecer en el Señor, a mostrar buenos frutos en la familia. De ahí la importancia de rescatar y de volcarnos al plan original de Dios, de defender nuestro hogar, de hacer cambios en casa. Los primeros beneficiados son los hijos cuando dicen: wow, mami, ya no eres como antes. A papá le dicen: ahora sí cumples. Antes no me cumplías con lo que me prometías, pero ahora sí cumples. Eso es lo hermoso de la familia. Eso es lo hermoso del Señor, que hace los cambios en un lugar que no es amenazador. Porque tremendo sería llegar con toda la sonrisa a los lugares de fiesta, a los lugares donde estamos compartiendo una actividad social. Todo bien, todo nice, no hay ningún problema. Pero no hay ningún problema puertas afuera y puertas adentro. El alma se resiste. Los sentimientos dominan. Nuestros pensamientos no nos permiten un cambio. Pero el Señor dice que prosperemos en todo conforme prospera nuestra alma. La consecuencia para aquellos que se rebelan al plan de Dios, a sus claras directrices, es vivir una vida en sequedad. En lugares desérticos, en lugares secos, ¿se produce algún fruto, alguna planta? ¿No? ¿Qué se produce en los lugares secos? Nada. Uno que otro arbusto que por ahí sobrevive porque es ya adecuado a ese ambiente,
pero lo que se produce de pronto son alacranes, uno que otro por ahí de esos insectos medios feitos, pero en lugares desérticos no se da nada. La bendición del Señor es que Él no permite que estemos en tierras secas, desérticas, sino que siembra de su amor en nuestros corazones para que nuestro corazón pueda dar un fruto abundante de amor, de misericordia, de servicio, de entrega. Y en Salmos 68:6 claramente nos dice: Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Antes de conocer al Señor, la mayoría de nosotros estábamos en tierra seca, desamparados, sin tener un rumbo que seguir, sin tener una motivación en la vida, pero nos sacó a prosperidad. Por eso, prospera tu alma para que prospere en todo. La palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios motiva, impulsa, inyecta decisión. El día de hoy yo decido salir de tierra seca y vivir en la abundancia que la palabra de Dios me brinda. Yo decido creerle al Señor. En las circunstancias que estemos viviendo, decidamos creerle a Él. Amén. Porque Él tiene palabra de vida. Aleluya. Bien, en este proceso del fundamento, de establecer el fundamento, de recordar el fundamento de nuestra iglesia, de recordar el fundamento de nuestras familias, de recordar el fundamento de mi vida, necesitamos pluralidad de liderazgo. ¿Sí? Muchos de nosotros, la mayoría, todos de nosotros somos líderes. Alguien sigue, alguien nos sigue, ya sea nuestro hijo, ya sea nuestra hija, siempre hay alguien que nos sigue. Al más pequeño le sigue el más pequeño. Tal vez al último de la familia no hay a quien le siga, pero será influyente. ¿Sí? ¿Dónde? Con sus amigos. Alguien le seguirá en la escuela, en el colegio. Será influyente. Es más, el último de la familia podrá dar una palabra sabia y podrá ser bien recibida. Todos tenemos una característica de liderazgo. Lo interesante es esa diversidad de liderazgo. Y aquí en esta casa hay mucha pluralidad, hay mucha actividad que hacer. A todos les necesitamos, todos nos necesitamos unos a otros. Pero bien, aunque tengamos función de líder, seguimos siendo ovejas necesitadas de pastoreo. Es decir, todos nosotros, a pesar de tener un nivel de autoridad, también necesitamos oler a oveja, involucrarnos con la necesidad de los demás. No hay alguien que pueda ser líder por sí solo. Sería una isla, no había nadie que le siga. Nosotros somos influyentes en esta tierra, así que somos llamados a bendecir a los demás. Y la cobertura de esta congregación no funciona a larga distancia. ¿Quiénes nos conocen y pueden ayudarnos? Son aquellos con los que contamos, son aquellos con los que nos relacionamos en la iglesia, en el hogar. Y por eso hay núcleos más pequeños. La iglesia del hogar es un núcleo pequeño, son núcleos de familia. Y el Señor dice que a los desamparados hará habitar en familia. Y esa es la familia, en la iglesia, en el hogar. Hemos llegado desamparados de muchos lugares, estamos solos. A veces nos sentimos aislados, nos sentimos con problemas. Lleguemos a una iglesia en el hogar. Aquí hay una familia extendida y hay una estructura para que nosotros lleguemos a esos lugares. Y en ese lugar podemos abrir nuestros corazones y habrá atención para cada una de nuestras necesidades. Así que iglesia en el hogar tiene un objetivo: de socializar con la gente, sí. De hacer amigos, también. Somos sociales, pero también cubrir necesidades y crecer espiritualmente. Y que se hable de cada una de nuestras debilidades también. Esos son lugares propicios, establecidos para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el resultado de vivir en el fundamento del Señor? ¿Cuál es el resultado de la relación con Jesucristo? Si no hay una relación con Jesucristo, no hay estos
dos beneficios que hemos mencionado aquí. El primero, somos transformados conforme a la imagen de Jesucristo. Si tenemos a Cristo, debemos tener la mente de Cristo. Si Jesucristo ha salvado nuestras vidas, los sentimientos de Cristo tienen que estar en nosotros, las acciones de Cristo en nosotros, los sentimientos en nosotros. Otro aspecto es, vivimos conforme al sacerdocio de una vida sobrenatural. Estos dos asuntos vamos a tratar a continuación. Así que para aquellos que Dios ha escogido, aquellos que creyendo han nacido de nuevo y han recibido el privilegio de ser hijos de Dios, existe solo una opción, una sola predestinación: ser transformados según la imagen de su Hijo. No tenemos otra opción. ¡Qué alegría! Mejor opción. ¿Somos o no somos transformados? Sí o sí. No hay otra opción. Lo importante aquí es esta parte, el privilegio de ser hijos de Dios. Si es un privilegio, significa que no está dado para todos, pero eres privilegiado, eres privilegiada de llamarte hija de Dios. ¿Qué tan real es ese nombre de realeza repitiendo en tu vida? ¿Te sientes parte del reino? ¿Te sientes real? ¿Te sientes una princesa? ¿Te sientes un príncipe del palacio del Dios Altísimo? Porque si esto no es una evidencia, ¿qué está pasando con la identidad de Cristo en nosotros? Ser privilegiado significa este puesto de privilegio no le cedo a nadie. Mi nombre está escrito en el libro de la vida y de ahí no sale. Y conjuntamente con mi esposo y con nuestros hijos, los nombres estarán allí. Ese privilegio de ser hija de Dios te da una transformación, una motivación increíble. Eres quien puede sonreír con libertad, quien puede amar con libertad, quien puede servir con libertad. Hay una transformación, un ADN diferente en tu vida, un ADN que debe mostrarse por cada poro de tu ser. Familia amada, nosotros queremos motivarles. No podemos acomodarnos, no podemos ser solo domingueros, no podemos llegar a la iglesia el domingo para ver qué tal. No, esta relación con Dios, esta intimidad con el Señor es algo de todos los días. Este es el tiempo de reunirnos, sí, el domingo como una fiesta, como un tiempo de gozo, de júbilo, para que toda la familia esté levantando sus brazos y proclamando el nombre del Señor. Pero en el día a día tú muestras qué tan real, qué tan evidente Cristo es en ti. No podemos llegar acá a adormecernos. No, es un privilegio estar a los pies del Señor, llegar con confianza al trono de su gracia y decir: Señor, ayúdame, escúchame, cámbiame, sana mi corazón. No se den por vencidos. Tenemos al poderoso Dios de nuestro lado, al que dice que su diestra de poder y justicia no se ha cortado, sino que está extendida para levantar al que necesita. Y la familia, todos nosotros nos necesitamos. No podemos adormecernos. Es tiempo de cambios para ser transformados a la imagen de Cristo, porque solo ese es nuestro objetivo. No un cambio de medias tintas, no un cambio de más o menos, un cambio de tibieza, sino un cambio verdadero, un cambio real, un cambio evidente en nuestras vidas. ¿Cómo podemos ser transformados? Es la pregunta. A través del camino de la cruz. Uno desarrolla el carácter de Cristo. Tan cierto como que esto sucederá, sí. El Señor dice que seremos transformados. Las personas que tenemos su espíritu vamos a ser transformadas. No de la noche a la mañana, es un proceso, claro que sí. Pero es un proceso que inició el día que decidimos que Jesucristo entre a ser parte vital de mi vida. Y terminará cuando Cristo venga a recibirme, venga por mí, venga por su amada. Debemos estar convencidos de que el que comenzó en nosotros
esta buena obra la va a terminar. Todos somos una obra magnífica, una buena obra en las manos del alfarero. Esto sí es una linda vasija, una vasija digna de recibir, de retener las bendiciones de Dios. Esos somos nosotros, receptores del cielo. Entiende, receptores del cielo, de las bondades de tu Padre Celestial, de las bondades de mi Padre Celestial. El sacerdocio de los creyentes, todos realmente somos necesarios para que el cuerpo sea edificado. El propósito es crecer, no quedarnos como niños, crecer y crecer y crecer hasta la estatura de Cristo. Entendemos que ante Dios no hay diferencia entre ministros y laicos, entre lo secular y lo espiritual, de tiempo completo y tiempo parcial. No hay diferencia, sino que son diferentes formas de expresión, y se expresa de esa manera la multiforme gracia de Dios en el sacerdocio de nuestro llamado. Hay personas que aún tienen mayor dedicación por las cosas del Señor, pues están a tiempo completo. Otros estaremos a medio tiempo. Sin embargo, nadie estará a medias tintas. Con esto quiero decir que nosotros estaremos seguros en donde estemos, de quién mora en nosotros y de las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. El abogado, obrando en justicia. El banquero, haciendo lo suyo en justicia de Dios, quitando de su mente el chulco. El que vende una balanza conforme al orden de Dios, nada de desmedido, nada exagerado. La autoridad, usando la autoridad para bendecir, para traer justicia, no para utilizarla para su beneficio propio. Eso significa realmente estar completo en Cristo Jesús, donde nosotros estemos. El que negocia haciendo negocios legítimos. A propósito, ¿para qué anhelas crecer en tu negocio? ¿Para qué decides estar en un sitial más alto en tu trabajo? ¿Para qué tanto anhelo de llegar a una ubicación superior a la que tienes en este momento? ¿Cuál es el anhelo de cambiar tu trabajo? ¿Se trata de Jesucristo? ¿Se trata de que Él sea honrado en ese nuevo sitio? ¿Se trata de que el reino de los cielos tiene que extenderse con esa nueva opción de trabajo, con esa nueva posición, con esa ampliación del negocio? Todo lo que hagamos realmente tiene que estar fundamentado en Cristo Jesús. Toda decisión que nosotros tomemos. Apocalipsis, el grupo de alabanza, por favor. Apocalipsis 5:10 dice que Jesucristo nos rescató. Es una obra magnífica. Nos rescató de todo pueblo, de toda lengua, de todo linaje, para nuestro Dios. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Tenemos una obra de impacto en esta tierra. No somos cosa pequeña, somos cosa grande en los planes y en los diseños del Señor. Somos reyes y sacerdotes al servicio del Dios Altísimo. ¿Te convences? Yo sí estoy convencido. Si es que de este lugar no sales con ese convencimiento, 40 minutos no ha pasado nada en nuestras vidas. Pero yo no creo que no haya pasado nada. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios, que mora en ti, que mora en mí, que mora en tus generaciones, está haciendo la obra. Y hoy seguirá esa transformación. Cada creyente debe encontrar su lugar
como un miembro activo, no como un miembro pasivo, como un miembro activo en esta congregación, sirviendo en algún ministerio de la iglesia, buscando ayudar a los necesitados de esta sociedad, de nuestras familias, extendiendo la mano, ayudándonos unos a otros. ¿Para qué tanto dinero? Juan, Rafael, Andrés, Verónica, ¿para qué tanto dinero? ¿Para qué? Para bendecir, para ayudar, para sostener, para compartir. Ese es el corazón de Cristo. Él no vino a vivir para Él mismo. Nuestro liderazgo no es egocéntrico, es para dar. De eso se trata el reino de los cielos. Dar la vida, pasar los años sirviendo, dando generosamente, trayendo luz al perdido.